A ver, todos los días pasamos por puentes, túneles, pasos de peatones. Es parte de nuestro día a día. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué tienen esas formas tan concretas? Pues resulta que detrás de cada curva, de cada rampa, se esconde una lógica matemática y una ingeniería súper precisa. Hoy vamos a meternos de lleno en esa geometría oculta de nuestras carreteras, y lo vamos a hacer basándonos en un manual técnico del Ministerio de Transportes de Perú. ¿Por qué un puente, por ejemplo, sigue la curva de una carretera en lugar de ser una línea recta? ¿O por qué un túnel no siempre atraviesa una montaña por el camino más corto? Y no es por una cuestión de estética, para nada. Es pura ingeniería y es fascinante. Todo está pensado por y para nuestra seguridad y para que el tráfico fluya mejor. En este análisis vamos a explorar 3 desafíos de diseño que son clave. Primero, veremos cómo los ingenieros se las apañan para superar obstáculos como ríos o valles. Segundo, los retos que supone perforar la tierra para construir túneles. Y para terminar, algo que a veces se nos olvida pero que es crucial, cómo se garantiza un camino seguro para los peatones. Venga, pues vamos al lío con el primer punto. Diseñar para pasar por encima de obstáculos. Aquí es donde entramos de lleno en el mundo de la ingeniería de puentes, que es como un rompecabezas gigante donde la geometría de la carretera es, sin duda, la pieza más importante. Y aquí está la clave de todo, el principio fundamental. La carretera es la que manda. O sea, primero se diseña el trazado ideal de la vía, pensando en la velocidad, en la seguridad, en el terreno, y luego tanto los puentes como los túneles tienen que adaptarse a ese diseño. La estructura obedece al camino, y no al revés. Y aquí viene lo bueno, porque las reglas para los puentes son, la verdad, bastante sorprendentes. No tienen por qué ser rectos. De hecho, no tienen ni por qué cruzar un río en perpendicular por el camino más corto. ¿Qué va? Deben seguir la curva que traiga la carretera. Y esto es fundamental, tienen que mantener la misma inclinación de la vía, un concepto que se conoce como peralte. ¿Vale? ¿Y qué narices es el peralte? A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en un circuito de carreras. ¿Nos hemos fijado en cómo las curvas están inclinadas hacia adentro? Pues eso es el peralte. Ayuda a los coches a contrarrestar la fuerza centrífuga y a tomar la curva de forma mucho más segura. Bueno, pues esa misma inclinación tiene que continuar sin ninguna interrupción a lo largo de un puente si justo está en una curva. Venga, ahora nos metemos bajo tierra. Los túneles resuelven un problema diferente, claro, pero comparten algunos principios con los puentes, aunque eso sí, con sus propias reglas que son bastante más complejas. Al igual que los puentes, un túnel puede ser curvo, faltaría más, y también tiene que mantener el peralte de la carretera. Pero claro, aquí los ingenieros se enfrentan a otros marrones. Tienen que estudiar la geología a fondo para saber qué tipo de rocas se van a encontrar, tienen que evaluar el impacto ambiental de la obra, y por supuesto, la seguridad y la forma de construirlo son un mundo aparte. Bueno, vamos a dejar por un momento los coches y las grandes estructuras para centrarnos en algo que nos afecta a todos como peatones. ¿Cómo se diseña un paso para que la gente pueda cruzar una carretera de forma segura? Pues básicamente la normativa nos habla de 2 soluciones para separar a los peatones del tráfico. Los pasos elevados, que son los que todos conocemos como puentes peatonales, o los pasos subterráneos, que van por debajo de la calzada. Y ojo que la normativa es súper clara en esto. Tanto los pasos inferiores como los superiores tienen que tener un ancho mínimo de 2,5 metros. Y fijaos en la capacidad, están diseñados para aguantar hasta 3.000 peatones por hora por cada metro de ancho. Pero la diferencia clave, la que lo cambia todo, está en la altura. Esa diferencia de altura tiene un nombre técnico. Se llama gálibo. Y es, para que nos entendamos, la altura libre mínima que tiene que haber para que el camión más alto y más grande que sea legal pueda pasar por debajo de un puente peatonal sin llevárselo puesto. Es una medida de seguridad absolutamente fundamental. Así que quedémonos con este número, que es la cifra clave, 5,50 metros. Esa es la altura mínima que debe haber entre el asfalto y la parte de abajo de un puente peatonal. Y no es una cifra al azar, ¿eh? Está calculada al milímetro para garantizar la seguridad de todo el tráfico que pasa por debajo. Vale, genial, ya tenemos el puente con su altura correcta. Pero, ¿cómo subimos ahí? Porque claro, el diseño de los accesos, ya sean escaleras o rampas, es igual de importante para que la gente realmente use la estructura. Y aquí la normativa también va al detalle, ¿eh? Mientras que unas escaleras pueden tener una pendiente súper pronunciada, de hasta un 60%, las rampas tienen un límite muchísimo más estricto. Y esto es brutal porque explica perfectamente por qué las rampas son larguísimas. Para que sean accesibles para todo el mundo, incluidas personas con movilidad reducida, su pendiente no puede superar el 15%. Es una inclinación muy suave que, claro, necesita mucha más distancia para salvar la misma altura que una escalera.
Y fijaos en este diagrama del manual porque aquí se ve todo clarísimo. La zona de acceso, el espacio antes de empezar a subir, necesita un ancho mínimo de 5 metros. Y si la rampa o la escalera va por el centro, tiene que quedar un pasillo libre de al menos 2 metros a cada lado. Cada centímetro está pensado para crear una zona segura. En fin, que como hemos estado viendo, desde la curvatura de un puente gigantesco hasta la pendiente exacta de una rampa de acceso, no hay absolutamente nada dejado al azar. Cada centímetro, cada grado de inclinación, responde a una necesidad de ingeniería, de seguridad y de fluidez, tanto para los vehículos como para los que vamos a pie. Estoy seguro de que la próxima vez que vayamos por la carretera o paseemos por la ciudad vamos a ver las cosas de otra manera. Nos vamos a fijar en el peralte de esa curva, en la altura de ese puente y vamos a entender un poquito mejor toda esa geometría oculta que hace que nuestro viaje sea posible y sobre todo que sea seguro.